Bueno, antes de empezar con lo que sería el handbook en sí, ya habíamos comentado que íbamos a ver esta introducción de TypeScript para los programadores de lenguaje de programación orientado a objetos. Ya veis que habla específicamente de los programadores Java y C Sharp, ¿vale? Entonces vamos a leer este artículo que es relativamente rápido y tiene un par de ejemplitos que son útiles para entender cuáles son las principales diferencias, ¿vale? Bueno, nos dice que aprendiendo TypeScript, pues vamos a coaprender JavaScript, porque JavaScript no es muy complicado y viendo los ejemplos del handbook, pues seguramente si ya sabemos bien Java o C Sharp, vamos a poder aprender JavaScript sin demasiados problemas, ¿vale? Y pone el foco en el hecho de que, bueno, TypeScript en runtime, cuando se está ejecutando, es JavaScript. Esto va a insistir en ello bastante más. Y nos pide que repensemos lo que serían las clases, ¿no? Porque en TypeScript no es obligatorio utilizar clases o interfaces. Nosotros podemos escribir funciones que están por ahí sueltas porque va a compilar a JavaScript, que es un lenguaje de scripting, y que no necesita que todo esté perfectamente integrado dentro de una clase o dentro de un string, ¿de acuerdo? Vamos, por aquí nos lo dice que en los datos pues no tienen por qué estar encapsulados siempre, porque al fin y al cabo compila a un lenguaje de scripting, ¿vale? Hay algunas features, algunas cosas que tendríamos normalmente en C# y Java, que como las clases Singleton y las clases Static, que bueno, en TypeScript ellos han decidido que no son necesarios y por tanto pues no están. Bien, ahora habla de una sección, entra en una sección en la que nos pide que repensemos los tipos, ¿vale? Yo creo que esto es más fácil entenderlo con ejemplos. Veamos. Tengo aquí el playground, voy a escribir una clase lo más sencilla posible, que va a ser una clase coche, clase car, que va a tener un método drive, y este método drive lo que va a tener es un console log, que es lo mismo que un console write line, bueno, es parecido, que hace sonidos de motor, ¿vale? Bien, yo puedo naturalmente obtener un objeto que sea una instancia de esta clase coche, constCar, de tipo car, igual a new car, ¿no? Con el constructor, como normalmente haríamos, solo que la anotación de tipo pues viene por aquí, ¿no? Y yo naturalmente pues puedo llamar al método drive de car, faltaría más. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente que va a ocurrir. Yo voy a poner aquí un console log tipo dos puntos y voy a poner aquí el type of de la instancia car y luego pues voy a poner otro console log con es instancia de car, ¿vale? Y aquí voy a poner car instance of car. Voy a guardar y voy a ejecutar este pequeño snippet con deno run main. Y aquí tenemos cositas. Para empezar, vemos que se ha ejecutado correctamente el método drive, es decir, que esta clase pues está funcionando. Y luego lo que nos encontramos es lo que viene a referir ahora esta sección de repensando los tipos, ¿vale? Bueno, en tiempo de ejecución, el tipo car, el tipo de este objeto car, en tiempo de ejecución, cuando esto ya se compilaba a JavaScript y se está ejecutando, es un object, sin más. No tiene el tipo car. En C# o en Java, en tiempo de ejecución, sí sabríamos que ese objeto es un objeto de tipo coche. Sin embargo, no en TypeScript, porque lo que se está ejecutando no es TypeScript, es JavaScript. Nosotros utilizamos TypeScript para compilar a JavaScript. Lo que sí que podemos ver, porque obtenemos true, es que car, el objeto car, la instancia car, es una instancia, valga la redundancia, del objeto car. Entonces, esta diferencia la tendréis que tener en cuenta. Los objetos que creamos con las clases de TypeScript, por mucho que estén creadas con clases supervitaminadas con respecto a las de JavaScript, van a seguir generando objetos de la clase Object, ¿vale?
Aquí nos explica lo de que el getType y el getClass típico de estos lenguajes pues no va a funcionar de la misma manera. Y nos pide que pensemos en los tipos de datos como conjuntos de cosas. Esto, bueno, no pone ningún ejemplo al respecto, entonces cuando veamos los union type, yo creo que se va a entender muy bien y eso lo veremos más adelante. El siguiente ejemplo que nos quiere poner es este ejemplo que es Erased Structural Types. Antes de entrar en este ejemplo, que va con interfaces, voy a continuar con el ejemplo de la clase car, que yo creo que se entiende bastante bien, ¿vale? Vale, voy a quitar esto de aquí. Y ahora, además de la clase car que había creado, voy a crearme una clase motorbike. Y esta clase motorbike, al igual que la clase car, va a tener un método drive que literalmente va a tener el mismo console log que tiene el car, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el tipo anotado de car. Y ahora lo que yo voy a hacer es que en lugar de utilizar el constructor de car, voy a utilizar el constructor de motorbike. Bueno, si yo aquí le estoy diciendo que esto es un coche y aquí estoy utilizando el constructor de motorbike que me debería crear una moto, en principio, en otros lenguajes de programación esperaríamos que esto nos diera un error, porque yo no he creado una entidad abstracta que los una a los dos, ni una interfaz driver que indique que los dos implementan el mismo método. Sin embargo, en TypeScript es capaz de inferirlo. Si yo esto lo ejecuto, todo funciona bien y me pinta sin problema el sonido de motor aquí. Y no me da ningún error por haber utilizado el constructor de motorbike para crear un objeto de tipo coche. ¿Por qué? Porque el objeto de tipo coche para TypeScript no es más que un objeto que tiene el método drive, que es lo que yo he definido aquí. Si con el constructor de motorbike yo obtengo un objeto que le da el método drive, es suficiente para TypeScript como para que pueda considerarlo un coche. Porque esto ya no va de un sistema estricto de tipos. Yo quiero tipos en JavaScript, pero tampoco quiero las reglas inamovibles que tengo en C# y Java. Porque al fin y al cabo esto es una herramienta que lo que quiere es captar por un lado programadores de Java y C#, pero también quiere captar a programadores de JavaScript que están acostumbrados a programar pues de una manera menos estricta, más alegre con el tema del tipado, ¿vale? Además, esto es verdaderamente útil. Y para entenderlo, pues vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de las interfaces, ¿vale? De las interfaces. Me lo voy a copiar directamente y lo vamos a ver. Es un ejemplo que está bastante bien. Voy a limpiar la consolita por aquí. Hay puntos y comas por ahí que a mí no me gustan, pero bueno, se lo dejaremos pasar por esta vez. Bien. Aquí lo que tenemos son definidas dos interfaces, dos interfaces. Una point-like, que define un objeto que tiene una propiedad X que es de tipo número y una propiedad Y que es de tipo número. Y por otra parte tiene la interfaz named que define a un objeto que tiene la propiedad name de tipo string. Luego tenemos dos funciones. La función logPoint que recibe un pointLike y claro, como el pointLike tiene X e Y y son números, pues es capaz de luego pintar aquí con seguridad un console log con point X y point Y, ¿no? Y el logname, que es lo mismo, pero con la propiedad name. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros creamos un objeto literal, en este caso, sin utilizar una clase, solo con las llaves, y metemos X, Y y name, resulta que sin que yo haga nada, sin que yo escriba ningún código adicional, este objeto ya implementa automáticamente, implícitamente, las interfaces pointLike y named, porque cumple las condiciones que definen estas interfaces. En consecuencia, este objeto puede ser pasado a logPoint y a logname sin ningún tipo de problema. Y lo vamos a ver ejecutando de hecho el código. Vemos que funciona todo perfectamente. Y claro, funciona todo perfectamente porque al final este objeto tiene las propiedades X e Y tiene la propiedad name. Y no hay ningún problema con eso. Entonces TypeScript tira para adelante, como veíamos con el ejemplo de la clase coche de antes. Aquí, pues bueno, os explica esa movida, que esto es consecuencia de tener
tipos nominales en vez de estructurales, etcétera. Es un rollo un poco teórico sobre el asunto y a nivel más conceptual. Consecuencias, bueno, pues puedes tener tipos vacíos, ¿no? En este caso te pone este ejemplo, que es que yo puedo crear la clase vacío, empty, que sea literalmente una clase vacía, y yo puedo luego coger y decir, bueno, voy a crearme una función que recibe una instancia de empty, function fn, un objeto que sea empty. Y claro, si yo creo cualquier objeto, por ejemplo este, ¿no? Un objeto con la propiedad name. Pues resulta que sin ningún tipo de problema yo puedo ejecutar la función fn que he escrito arriba con este objeto. Porque como cumple, ¿sabes? Digamos que... Vamos, lo voy a ejecutar. Se ejecuta perfectamente, ¿vale? Digamos que va por lo mínimo. Va a mirar las cosas que tiene la clase empty, no las que no tiene. Entonces, como el objeto de object o obj cumple los requisitos que le impone la clase empty, que son ninguno, pues sin ningún problema yo puedo pasar cualquier objeto a esta función que recibe un objeto empty. Evidentemente esto tiene un sentido poco... O sea, esto solo sirve para el ejemplo, básicamente. Pero es para que entendáis que siempre va a mirar lo que tiene, no lo que no tiene, digamos, por entenderlo de alguna manera. Y este es el ejemplo de los tipos idénticos que os he puesto antes, con el car y el motorbike, que aquí lo ponía más tarde, pero yo creo que se entendía mejor si lo poníamos antes. Y ahora aquí nos habla de reflexión. Los programadores orientados a objetos están acostumbrados a ser capaces de entender, de obtener el tipo en cualquier momento. Bueno, pues ya nos dice aquí que habitualmente no. En TypeScript eso no es así. Y nos lo dice. JavaScript solo tiene typeof e instance-of para determinar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues nos dice que nos pone claramente lo del typeof new car va a ser object en vez de car, ¿vale? Que no pasa nada, pues para eso está el instance-of y hay otros métodos. No es una pérdida tan grande como podemos pensar en un principio. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo TypeScript, incluso si tiene tipado estático y nos permite hacer estático el lenguaje de JavaScript, no se va a convertir en un lenguaje tan procedimental, tan estricto como es Java y C#. Lo cual, sinceramente, desde mi punto de vista, es un alivio. Porque a veces cuando escribimos Java o C#, pues nos encontramos que estamos escribiendo más tiempo boilerplate que el código que se ejecuta realmente. Y puede llegar a ser hasta un poco desagradable. Con TypeScript pues se supone que eso no nos va a pasar, porque esto es JavaScript, es un lenguaje que pretende ser ágil y las anotaciones de tipo solo vienen a ayudarnos a evitar bugs, no vienen a imponernos todo una estructura de clases súper rígida que encontraríamos en otros lenguajes, porque al fin y al cabo para eso pues ya utilizaríamos los otros lenguajes y ya está, ¿vale? Pues bueno, vamos a dejar aquí el vídeo y ya en el siguiente pues empezaremos ya a meterle mano al handbook en sí. Nos vemos hasta la próxima.